Hola, bienvenidos a nuestro podcast Un Sueño Sin Fronteras. Hoy con un invitado que tendrá la posibilidad de contarnos el surgimiento de un proyecto que le cambió la vida a miles de personas. Pero si quieres saber más de esta apasionante historia, sigue con nosotros. Perseguiré el sueño, no miraré atrás con cada latido. Bien, buenos días a nuestro canal de YouTube Placeres TV. Hoy inaugurando nuestro podcast Un Sueño Sin Fronteras. Hoy con un invitado muy especial, un amigo, el doctor Roberto Cuellar. Doctor, profesor, ¿cómo estás, Roberto? Bienvenido. Gracias, David, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Oye, hermano, es un placer poder haber tenido la posibilidad de haber contado contigo, sobre todo para la valentía de romper el hielo en estos podcasts y nada, tratar de pasarla bien acá, conversar un rato, que nos cuentes de esas fantásticas historias que vivieron ustedes. Roberto, tú eres nacido aquí en Jama. Sí, yo soy, como siempre digo a mis amistades, yo soy engendrado, nacido y criado aquí en Jama, uno de los cantones más bonitos de Manabí, del Ecuador. Ya bien, de todas maneras, para los seguidores que no son de acá del Ecuador, Jama es un pequeño cantón costero de la parte norte de la provincia de Manabí, una de las provincias de las 24 que tiene este bello país, y tenemos la posibilidad de estar acá en este bello cantón. Entonces me decía que eres nacido y criado acá, ¿estudiaste aquí mismo en Jama? Sí, en mi infancia fui criado por mis abuelos de los 6 meses de edad, mi abuelo con pocos recursos, ancianos ya. Mi abuelo tenía 85 años y mi abuela 75 cuando me empezaron a criar. Y mi primaria la realicé aquí, en la escuela José Bellé González se llamaba en ese entonces. Ahí fui el mejor estudiante del plantel, luego pasé anteriormente se llamaba el Colegio Nacional Jama, hoy se llama Unidad Educativa Jama, y claro, también ahí estuve cursando mi secundaria, también fui ahí el mejor estudiante. Es un colegio emblemático aquí de Jama, como decir en Puerto Viejo, el Olmedo. Los olmedanos, ustedes son los jamenses que salen de ahí, de esa institución, la cual es muy querida por todas las personas acá de Jama. El primer colegio de aquí. Primero, claro. Roberto, y a ver, terminas ahí bachillerato como buen estudiante, ¿y qué pasa? ¿Comienzas a estudiar medicina? No, para mí fue bien difícil empezar la carrera de medicina. Yo terminé la secundaria con altas expectativas de seguir estudiando, pero mis recursos económicos no me lo permitían. Y durante 5 años que estuve sin estudiar, pues me dediqué a... Es decir, que terminas el bachillerato y estás en un espacio de 5 años. 5 años sin poder empezar mi carrera. Entonces me dediqué a trabajar para cuidar de mis abuelos y de mí mismo, ¿no? De mi hermana, éramos los únicos que estábamos aquí. Ya. Entonces me dediqué a varias actividades. Yo me dediqué a pintar, pintor de brocha gorda y de pincel. Entonces pintaba cuadros para vender, pintaba... Hacías plástica y pintaba camisetas para vender, y también me encargaba de restaurar viviendas antiguas. Todavía hay algunas que están pintadas con la pintura que le puse en ese entonces. No conocía esa faceta. Sí. Cuando quieras pintar tu casa. Ya, chévere, vamos a tomar la palabra. A ver, Roberto, ¿y cómo es que tú llegas a ese proyecto, ELAN? ¿Cómo? Bueno, para ese entonces llega una licenciada de apellido Chica aquí al Cantón Jama. Ella estaba buscando estudiantes que por alguna razón no hayan podido continuar sus estudios superiores, y hace un convenio con el GAC, con el municipio de Jama, donde el señor alcalde junto con sus concejales tendrían que como escoger a varias personas para que fueran a participar. ¿Quién era el alcalde en ese entonces? En ese tiempo era el sotenista Ale Ceballos, que actualmente es alcalde nuevamente. Pues gracias a él se gestionaron unas becas, que las becas las daba Cuba, pero siempre se quedaban en la capital, en las ciudades grandes. Pues entonces esta persona vino como a dar a conocer a los cantones pequeños que existía esa posibilidad y que se cogieran a sus mejores estudiantes. En esa época yo fui a participar junto a 484 a nivel país y quedé en el 12º lugar. Entonces pudimos junto con otros compañeros participar, 45 estudiantes a nivel del país.
fuimos a estudiar a Cuba gracias a la beca que daba Cuba. Bien, pero bueno, para seguir en una línea de tiempo y que se entienda el surgimiento de este proyecto, cuéntanos un poco qué pasó, qué motivó que se creara este proyecto. De dos maneras, producción, yo le pedí que cuando tú me estuvieras explicando un poquito, nos apoyara con algunas imágenes que tenemos ahí para darle más ilustración a eso que tú estás hablando. La producción, si tiene la amabilidad. ¿Cómo fue? A ver. Bueno, la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, surge en los años 90. Justamente en esa época estaba pasando Latinoamérica y el Caribe por problemas sanitarios, tanto problemas en la accesibilidad de las personas al sistema de salud, como daños a alguna infraestructura. Y casualmente en esos últimos años de esa década pasó el huracán Mitch. Claro, creo que fueron dos huracanes, el Josh y el Mitch, que pasaron ahí pegaditos uno de otro y acabaron con... Devastaron el Caribe. Acá en las imágenes estamos viendo que fue son imágenes catastróficas, una desolación, una increíble devastación. Y entonces... el presidente de Cuba en esa época, Fidel Castro Ruz, junto con otros líderes latinoamericanos, se proponen crear la Escuela Latinoamericana de Medicina. Pero ellos envían primero, tengo entendido que se envía ayuda a estos sectores devastados, se envía lógicamente, cada país contribuyó con lo que tenía. Correcto. Cuba, país pobre, lo que tenía a mano, supongo yo, que era el talento humano, y mandó brigadas médicas. Todavía lo hace, Cuba todavía lo hace, y las brigadas Henry Reed, cuando hay una catástrofe de terremoto, casualmente nosotros fuimos beneficiarios de eso, en el terremoto del 2016, al otro día estuvieron los médicos cubanos aquí trabajando por algunos años. Entonces, Fidel vio la necesidad de no solamente ayudar con brigadas médicas, sino crear los propios médicos para mejorar el sistema de salud en el Caribe, y pues después se fue extendiendo hacia Latinoamérica. Claro, cuando se hace esa intervención ahí en el terreno, se da cuenta que los sistemas de salud eran precarios, muy deficitarios, sobre todo en las periferias, en las áreas. Más que todo en las zonas urbanas, marginales y rurales, como esta, ¿no? Entonces, en vista de esa necesidad, la misión o el objetivo de crear esta escuela latinoamericana era formar profesionales de su propio territorio para que regresaran a sus territorios a fortalecer el sistema de salud. Increíblemente, estamos hablando y ya han pasado 25 años. 25 años de la creación de ese proyecto, y yo creo que es inmedible el impacto social que ha tenido. Casualmente en este año se van a realizar algunos congresos justamente recordando la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Nosotros como Ecuador somos sede de aquí en Latinoamérica, y en el Caribe también, en Honduras va a realizarse. Sí, estuve viendo en un programa televisivo de la conmemoración de los 25 años, que se estaba creando hay un observatorio al año mundial, y hay creo que es una unión panamericana, inclusive están pensando con hacer una unión, una confederación mundial. Ya existe una sociedad médica internacional, ¿verdad? Entonces, somos médicos de 120 países, estamos hablando de alrededor de 31.000 graduados hasta la fecha. Entonces, eso, todavía el proyecto continúa. Claro, es un vasto contingente. En 120 países estamos, y se ha formado ya la Sociedad Médica Internacional, de tal forma que yo puedo consultarle a un médico ahorita que está trabajando en Nueva York sobre algún caso, y pasó esta semana anterior. Un compañero mío, teníamos un caso neurológico que discutir, y le escribí a ese compañero que ahorita está en neurocirujano en Nueva York, y me respondió. Bien, muy chévere, pero no nos apuremos, vamos a llegar ahí, vamos respetando la línea de tiempo. ¿Y qué siente Roberto al llegar joven a ese país caribeño, con una cultura bastante diferente a acá de Sudamérica, y con ansias de comerse el mundo, de realizar su sueño? Bueno, para mí fue bien difícil tomar la decisión. Primero porque al yo marcharme quedaba mi abuela prácticamente solo. Bueno, mi abuelo ya había fallecido por insuficiencia renal, también por problemas de accesibilidad de salud aquí en Ecuador, y mi abuela estaba sola. Entonces para mí fue difícil tomar la decisión. Es más, en primera instancia yo le agradecí al señor alcalde por tomarme en cuenta, y me negué rotundamente, ¿no? Pero luego hablé con mi abuela, y mi abuela me dio luz verde. Me dijo, váyase, si por lo que usted siempre ha deseado, pues váyase. Entonces armé mis maletas.
hay un personaje que siempre nos estuvo como animando o insistiendo, el profesor Simón Muñoz, que ya está fallecido. Junto con el señor alcalde nuevamente nos tocaron mi puerta y tomé la decisión pues, de en esta ocasión sí ya aceptar el reto y cogí mi mochila y me fui. Pero qué experiencia, cuánta ternura y cuánto amor esa abuela que se desprendió del único apoyo que tenía acá para empujarte a que tú pudieras cumplir tu sueño. Fue muy bonito. Y tuve el placer después de ser médico de ella, ¿no? Ella falleció de cáncer y yo fui el que le di el diagnóstico y estuve acompañando hasta lo último. Entonces, tomé la decisión de junto con otros compañeros viajar hasta La Habana. Imagínate, yo era... ¿Llegan a La Habana en qué año? En el 2001. En febrero del 2001 yo llego a La Habana junto con compañeros de Otavalo, casualmente fui a visitarlos estos días, de Machala, de zonas, lugares recónditos de aquí del Ecuador. Y fuimos 45, luego se abrió un poquito más porque tuvo bastante acogida la beca y llegamos ahí en dos habitaciones. La ELAN tiene... Pero, disculpa que te interrumpa, para acotar ahí, tengo entendido que el proyecto comienza específicamente con un contingente de estudiantes de Nicaragua, Honduras, Guatemala, de esa parte ahí donde fue el impacto mayoritario de esos huracanes que devastaron. Sí, cuando yo fui ya era la tercera promoción. La tercera. Yo fui a la tercera promoción y ya habían 2 promociones antes de ecuatorianos allá. Justamente lo que te mencionaba era que se conocía muy poco en estos cantones pobres. Todo se quedaba más que todo en la capital, en las provincias, y entonces los compañeros que habían ido pues habían tenido esa información. ¿Y ya habían ecuatorianos? Ya habían ecuatorianos de segundo contingente. Del primero y segundo contingente, muy buenos, que actualmente están dando docencia aquí y están formando otros profesionales. Entonces llegué allá junto con 45 compañeros, nos recibió una persona que yo lo considero mi hermano, Amado Rodríguez, ya fallecido. Esta persona nos dio tutoría como si fuera un padre, ¿no? Nos recibió, nos dijo que nos sintiéramos como en casa y siempre estaba pendiente. Dedicaban a una persona como tutor de cada grupo. Ya de cada grupo, y la universidad pues tiene su sede como tal en una localidad que se llama Santa Fe. Y ahí antiguamente era una academia naval y tiene pues todos sus lugares para... Claro, esa es en sí la escuela, la ELAN. La escuela. Independientemente que tiene sus facultades, las diferentes facultades a nivel nacional. Correcto, y entonces ahí tuvimos, en el tiempo mío habíamos de 30 países, estudiantes de 30 países, y cada país tenía un edificio, y cada edificio tenía diferentes cubículos donde estábamos alrededor de 10 estudiantes. Nigeria, Estados Unidos, increíble, había una gran diversidad. Y eso acá es importante lo que acabas de decir, no solamente latinoamericanos, habían estudiantes americanos, claro. Ya, de Estados Unidos. Y recuerdo que había, creo que un contingente que era como de 20 y tantos, que eran muchos del grupo Pastores por la Paz. Exactamente, correcto. Que se les dio la posibilidad de... Es más, nuestra universidad está reconocida internacionalmente por California. Los médicos graduados en Cuba pueden directamente ejercer ahí en California, que es uno de los más difíciles. Pero bien, cuando ustedes llegan allí se enfrentan a, me imagino que como una nivelación, ¿no? Sí, Cuba tiene esa previsión de como nuestros sistemas educativos no eran muy buenos. Premédico le decían, o le dicen. Allí existe un curso de nivelación de 6 meses para todos los estudiantes latinoamericanos que fueran. Entonces le daban el curso premédico de nivelación, donde te daban o te hacían como un ajuste de las materias que tú tienes que conocer, biología, hasta matemáticas, historia, que tenías que ir como con el mismo nivel a ingresar al primer año de medicina. Ya, y el pensum de estudio, lo básico de la parte, porque ahí creo que se da lo básico de los 4 semestres, los 2 años. Sí, en el ELAN pues ya está lo que se denomina las ciencias básicas, donde ve pues, anatomía, fisiología, bioquímica, e incluso educación física. Ayer hablaba casualmente con mi esposa recordando de que había una cancha de vóley, había cancha de fútbol, de básquet, que fue a lo que yo me dediqué,
y teníamos que aprobar, era una asignatura que había que No, aprobar. allí era una asignatura, podía ser un alumno de 10 en todo, pero si suspendías la educación física te quedabas. Correcto, había que aprobarla. Claro. Sí, eso fue muy interesante porque no solamente se dedicaron a nuestra formación científica, sino también estaban pendientes de la parte deportiva y la parte cultural. Había un área de extensión universitaria que recuerdo que ahí cada actividad que se hacía o había una vez al mes como un día de cada país y hacían como una actividad. Las noches culturales. Las noches culturales, sí, con mucha calidad, con canto, con baile. Ahí yo aprendí a conocer la bachata, los diferentes bailes de diferentes países, ¿no? Entonces, a mí me tocó también participar con la vestimenta etíope. Claro, traje típico. Entonces, cada país presentaba esa noche cultural, una gala, presentaba sus trajes típicos y sus danzas típicas. Y era muy bonito porque estábamos hablando de 30 países. Inclusive también hacían eventos culinarios. Correcto, ¿no? Con los mejores platos. Y no solamente era compartir nuestros conocimientos, sino también nuestra cultura. Claro, la cultura. Y teníamos también visitas de diferentes presidentes, diferentes autoridades que iban a conocer cómo estaban sus... Claro, eso era un proyecto emblemático de Cuba, de la Revolución. La Organización Mundial de la Salud también estaba pendiente. Y siempre autoridades constantemente a todos los niveles estaba pasando constantemente por ahí, por esa universidad. Y presidentes, sí, de diferentes países. Presidentes, hasta el rey de España me parece que estuvo porque la danza inaugura en una cumbre iberoamericana. Correcto. Que coincidió con eso. Yo haciendo la tarea estaba mirando y vi que estaba hasta el rey de España, muchos mandatarios latinoamericanos. Y sí, en vida de Fidel, que ya está fallecido. Y Fidel mismo iba, ¿no? Al aula. Yo tuve el placer de conocerlo. Él entraba al aula, se ponía al final y veía como el profesor estaba dando su clase y luego salía, ¿no? A él le gustaba mucho la bioquímica. Es más, el libro de bioquímica tiene un prólogo donde él escribe, yo no sé por qué no le gusta a los estudiantes la bioquímica, con tan lindo que es la bioquímica. Y era, ya ahora estamos adentrando más en el tema. ¿Qué criterio te merece el claustro de profesores que tuviste? Brillante. Para decirte que solamente para decirte que ellos elaboraban sus propios libros, ya desde ahí. Cairo. Había un profesor que le decíamos Gayton también. Sí, entonces, había un profesor, Roberto Iglesias, era profesor de bioquímica, que decía: el libro de fisiología tal, en tal parte, tal párrafo, tiene un error, porque en vez de ser así, es así. Y él explicaba el razonamiento lógico y era muy bueno. Anatomía, pues, casualmente ahorita tengo el placer de ser profesor de anatomía y todavía recuerdo las enseñanzas de mi profesor de anatomía allá en Cuba. Brillante. Y claro, con ciertas limitaciones de tecnología, ¿no? No es como acá ahora en las universidades que están esos laboratorios. Ustedes tuvieron, no sé si decirlo, la suerte o mala suerte de trabajar en la concreta con piezas anatómicas de verdad. Claro. No tenían esos simuladores que tienen hoy, pero bueno, tuvieron fue privilegio realmente que afianzarse mucho a la clínica. Claro. Y por hoy, dicho por todo el mundo, los médicos cubanos y los médicos formados en Cuba, pues debido a la misma déficit a veces de tecnología que tienen para trabajar, son muy hábiles en lo que es la parte de clínica, en lo que es el diagnóstico médico. Casualmente es una de las cosas que yo más disfruto en la clínica. Entonces, interrogar al paciente, conocer al paciente, no solamente su esfera física, sino también sus factores psicológicos, sus problemas sociales. El hecho de haber aprendido atendiendo pacientes, eso fue fundamental en nuestra formación, de tal forma que yo soy muy poco de usar laboratorio, imágenes para un diagnóstico. Ya cuando mando imágenes o laboratorios para confirmar el ejercicio clínico que yo había hecho previamente. Y tuvimos el placer allá de trabajar con piezas anatómicas reales. Entonces, si íbamos a estudiar miembros superiores, sacábamos las piezas anatómicas de miembros superiores. Si íbamos a estudiar los sentidos, sacábamos los ojos,
para examinarlos, estudiar ahí. Hacíamos disecciones, a mí me tocaba hacer disecciones en la parte abdominal. Claro, inclusive desde el punto de vista pedagógico, no quiero negar el desarrollo tecnológico, ¿no? Pero me parece que es hasta más impactante, ¿no? Y ese impacto lo utilizas como un recurso mnemotécnico para anclar el conocimiento. Es hasta más fácil aprender así porque... Pero bueno, ya ha venido evolucionando la... Sí. Ahorita en el teléfono ya tienes diferentes cortes. Claro, ya tiene, la ventaja de hacer tu propia disección es que veías variaciones anatómicas, ¿no? Ya, porque Prive, Testil, Latayette te puede decir en sus libros tal arteria es así, tal vena es así, pero cuando tú hacías la disección te das cuenta que no siempre es así. Habían variaciones anatómicas dentro de lo normal e incluso me tocó hasta escribir algunas cosas de variaciones anatómicas. Bien, qué chévere. Bueno, si te preguntara Baracoa, ¿qué cosa es Baracoa? Baracoa era como el lugar donde tú ibas como a desconectar. Los cubanos utilizaban ese término, desconectar. Es como cuando tú estás muy cargado, muy claro, tenso. Ese era el relax, el escape de esa intensa semana. Era muy poco de salir, pero sí me tocaba ir a rescatar a algunos compañeros. Claro. Para los compañeros que no saben qué cosa es Baracoa, Baracoa es una playita y un pueblecito que está ubicado como 1,5 kilómetros más o menos de la institución. Y bueno, un pueblito que se ha transformado, ¿no? Sí. Por haber tenido esa escuela cerca y porque todos ustedes iban ahí a disipar ese estrés y esas ansias de era la playa más cercana de Santa Fe, yo frecuentaba mucho. Y también, pero la gente siempre iba a ir, claro, era más cercano. Sí, más cercano. Pero hice muchas amistades, muchas familias ya, que todavía los considero mi familia y me mantengo al contacto con ellos. Ya, a ver, cuéntame, ¿tú te casaste en Cuba? Sí, yo me casé en 2005. Te casaste en Cuba. Recuerdo que por los días de tu boda había también un mal tiempo, un huracán, algo que estaba pasando. Hubo un huracán que me advirtió. Pero te advirtió, no te cases, sí te cases. Pero bueno, tengo entendido que después se desvió y más o menos el evento se pudo dar. Sí, mis compañeros mismos fueron los encargados de organizar todo. Yo tuve compañeros. Yo los considero mis hermanos. Es más, en el grupo que tengo hermanos en LAN, porque siempre estuvieron ahí. Incluso hubo una época. Una comunidad muy unida. Los problemas en los años ya de clínica, donde teníamos que nosotros ya ir a diferentes facultades, porque los primeros 2 años son en el LAN, claro. En los edificios, en internados. Ya después cada uno es enviado a sus facultades de medicina. Yo tuve hospitales docentes que te basificas ahí. Yo me formé en el Hospital Calixto García. Un privilegio, uno de los mejores hospitales en La Habana y en el Pediátrico Centro Habana, lo que son hospitales en la meca a nivel nacional. Y entonces económicamente era difícil la situación. Entonces cada vez que yo venía a Ecuador, yo venía a trabajar. En mi periodo de vacaciones yo trabajaba. El municipio corría por los gastos de traslado, del pasaje, y nosotros nos encargábamos, pues ya cuando veníamos acá visitábamos familiares. En mi caso yo venía a sudar, venía a trabajar y con lo que ganaba trabajando pues ya me iba llevando mi ropa para el año, enseres, útiles de aseo, incluso ya como alrededor del 4º año me llevé una bicicleta. Entonces yo ya no cogía transporte, sino que en mi propia bicicleta llevaba a un compañero y al regreso el compañero me traía. Y hemos tenido muy buena amistad. Él vive en Otavalo ahorita, es oncólogo, es muy bueno y cada vez que tengo una duda pues, o quiero desconectar, me voy para allá a Imbabura, a Otavalo, a visitarlo, a Tultaki, Cotacachi vive. De ese matrimonio tienes una mi hija mayor tiene 15 años. ¿Nacida allá en Cuba? Hoy nació aquí. Yo tuve el privilegio de hacer el parto y recibirla. Pues el doctor Kunki es uno de los médicos referentes de esta zona. Él es ecografista actualmente. Y en ese tiempo ya no hacía parto. Y yo le pedí de favor que hiciéramos el parto, pues yo me encargué de recibir a la recién nacida. Qué valentía, los nervios cómo estarían ahí, recibir tu propia hija. Y lo más interesante es que después de ahí ya no hizo más intervención. Entonces tuve el privilegio de
de que él cerrara conmigo. Se retiró con el pacto. Sí, 4.100 gramos. Gramos, sí. Actualmente tiene ya 15 años. Está terminando sus estudios secundarios también. ¿Y de tu otro matrimonio tienes? Actualmente tengo 2 bebitos. Marcelo, que es idéntico a la hermana Marcela, y Rafaelita, que tiene 6, casualmente cumplió hace 2 días 6 añitos. Sí. El niño tiene 9 y la niña tiene 6. Son mis 3 cachorritos. Ya, a ver, se gradúa Roberto de médico, llega acá al Ecuador. ¿Tuvieron algún problema con su inserción acá en el país? Porque tengo entendido que hay muchos países después que los médicos graduados no les reconocían por problemas políticos y esas cosas, no les querían reconocer los títulos y esas situaciones. ¿No tuvieron problemas? No, nosotros tuvimos problemas. Es más, nuestro título está avalado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y tiene una acreditación internacional por varias instituciones, no es un título cualquiera, entonces no había forma de que no lo aceptaran. Es más, es aceptable en España, en todos los países de Latinoamérica. Y no tuvimos ninguna objeción, fuimos inscritos en el actual CENESID, en ese tiempo se llamaba CONESUB, me parece. Sí. Y inmediatamente que llegamos acá, así mismo como yo estuve un tiempo sin poder ejercer por el tema del sorteo de las rurales, me dediqué a trabajar en lo que yo sabía, a pintar. O sea, siendo médico, vine nuevamente acá en los meses que estuve sin trabajar, me dediqué a pintar. En las casas que algunas personas, en alguna ocasión ya las había pintado, pues, y me dieron la oportunidad de volverles a repintar. Y una vez porque participé, tuve el privilegio de hacer mi rural aquí, 2007. En el 2007 hice mi rural aquí mismo en Jama, en un sitio que se llama La Mocora. Entonces viajaba todos los días a La Mocora y regresaba. Y después de terminar mi rural en La Mocora, en ese tiempo no había distrito, no, solamente había una coordinación provincial y creo que quiero regresar nuevamente a eso. Y participé en un convenio con el municipio de Jama, con el Ministerio de Salud Pública, y me quedé trabajando pues, en el Centro de Salud Jama desde el 2007 que terminé la rural hasta el 2010. Entonces estuve trabajando alrededor de 4 años en convenio con el municipio y el Ministerio de Salud Pública, y tuve el privilegio de hacer varios partos que en la actualidad me dicen la mamá: mire doctor, este niño nació como usted, esta niña nació como usted. Ya van a ser... No, ya son padres 20, pero van a ser casi ya 20 años ahorita, 17, 18 años que ya están graduados. Sí, algunos ya son padres de familia. Sí, y niñas adolescentes me presentan los papás. Mira, dice, una vez iba caminando al centro de salud y una mamá le dijo a la niña, dice, mira, él fue el que te recibió cuando naciste. Y es bonito. Ajá, ahí me regaló una foto pues, del momento, ¿no? Porque es lindo y una sí, yo te sigo en tus redes, eres bastante activo y veo que vas documentando muchas de esas experiencias. Sí, muy bueno. A ver, Roberto, llegas acá... 2007, ¿no? 2007 empiezo a trabajar aquí en Jama, donde el objetivo de la escuela y hemos como cumplido, ¿no? El objetivo de la Escuela Latinoamericana de Medicina era formar médicos para que regresaran a sus territorios a fortalecer la salud. Y hemos cumplido con la meta, ¿no? Claro, de hecho hoy hay en su centro de salud acá donde ustedes trabajan, hay alrededor de, son como 4 o 5. Sí, estamos 5 médicos también graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Tuve también el placer de ser director del centro de salud. Estuvimos ahí trabajando en unas temporadas muy difíciles, muy duras. No, y que les tocó, a ustedes les ha tocado experiencia fuerte, como digo yo, mostrarse en la concreta arriba de la bola, con terremotos, sí, con pandemia. 2007, luego del 2007 me incursioné en la búsqueda de personas con discapacidad. Entonces llegó el momento de visibilizar. El gobierno de Correa, ¿no? Había como un área que tenía
un grupo dedicado a nivel nacional a trabajar con los discapacidades. Hubo la oportunidad de identificar a estas personas. Estas personas no habían sido como visibilizadas, entonces las personas, los familiares hasta como que se avergonzaban de tener. Recuerdo que se hizo como una campaña, se ponían como una banderita. A nivel nacional se logró identificar. Entonces, si tú tenías una persona con discapacidad, colocabas una bandera blanca en tu barrio, entonces ya las brigadas médicas que iban barrio a barrio, casa a casa, identificaban a esa persona. Yo trabajé en 5 provincias a nivel nacional. Y después fuimos seleccionados algunos médicos para trabajar también internacionalmente, dando a conocer el modelo. En ese tiempo se llamaba Misión Solidaria Manuel Espejo. Se identificaban las personas con discapacidad y tuvimos incluso el privilegio de trabajar con ellos dándoles un bono Joaquín Gallegos Lara, que actualmente beneficia a muchas personas con discapacidad. Es un bono de $240 para la persona cuidadora de esa persona con discapacidad. Y eso ha ayudado mucho a paliar los gastos de la familia, porque es un gasto para la familia. Entonces, esta persona, yo recuerdo que cuando ya me quedé aquí en Manabí, yo fui el coordinador provincial. Cuando me quedé aquí en Manabí, trabajábamos en todos los cantones, de tal forma que en cada cantón se formó una asociación de personas con discapacidad. Y estas personas nos comunicaban a nosotros, tenemos 10 personas con discapacidad que no han sido atendidas, pues nosotros inmediatamente veníamos, las atendíamos con camas, colchones, viviendas, ayudas técnicas. Para más o menos que tengan una referencia, habían conocidos 99 personas con discapacidad en Jama, y cuando yo salí ya del trabajo, quedaron registradas 484 personas, y todas ellas con ayudas técnicas. Y cuando digo Jama, también puedo mencionar de Pedernales, San Isidro, todos los cantones cercanos y lejanos de nuestra tierra. En Manabí también trabajé en Casi, en Imbabura, en Esmeraldas, hicimos un trabajo fundamental. Chévere, un trabajo que verdad que ustedes han venido... eso fue ya de 2010 al 2000. En la práctica, cumpliendo el encargo que se les dio, la formación que se les dio de trabajar en las comunidades. Después de esa época ya tuve la oportunidad de entrar a una especialidad que siempre me ha gustado. Mi primera opción para especialidad era cirugía pediátrica. Yo en mis tiempos de estudiante fui ayudante de cirugía pediátrica, justamente en el hospital Centro Habana. Entonces ahí teníamos un grupo de cirugía. Todo niño que llegaba con dolor abdominal era valorado primeramente por nosotros como cirugía pediátrica y después pasaba al pediatra, algo que no sucede aquí. Entonces descartábamos lo quirúrgico y ahí ya lo cogía el pediatra. Entonces esa formación todavía la recuerdo, pues siempre me gusta trabajar más con niños. Claro. Y la segunda opción, ya no pude regresar por ese tema que te digo, pues el tema del cáncer de mi abuela, ya no pude dejarla sola, no pude regresar a hacer la especialidad, pero surgió la oportunidad de nuevamente participar para una beca en medicina familiar. Participé y terminé mi carrera de medicina familiar como segunda especialidad, aquí mismo en el Ecuador, en la Universidad Católica. Qué chévere. Bien, cuéntame cómo fue el trabajo de ustedes en pandemia, porque tengo entendido que gracias al trabajo específicamente de ustedes con las estrategias de enfrentamiento, de intervención que hicieron en el cantón, fue uno de los que más tarde llegó el virus acá y fue uno de los cantones que manejó excelentemente el trabajo de enfrentamiento a la pandemia. Sí, realmente nuestro territorio ha sido bien azotado. En el 2016, cuando yo estaba en formación para medicina familiar, sufrimos el terremoto. Fue el terremoto, claro. Sufrimos el terremoto. En esa época tuvimos que trabajar junto a un contingente de estudiantes de medicina familiar y trabajamos en estos sectores. Sumamente azotados por el terremoto, tuvimos esa experiencia. Cuando yo ya regreso en el 2017 acá, porque también es en la parte del convenio del Ministerio de Salud Pública y la universidad, era que los propios talentos de su territorio se formaran para que sean ya no médicos generales en su territorio, sino especialistas. Claro. Entonces, cuando yo ya vengo a Jama nuevamente ya como especialista, asumo la dirección del centro de salud y conformo lo que se llaman los equipos de atención integral de salud.
Entonces ya se dividió todo el cantón en 10 equipos de atención integral de salud. Teníamos personal suficiente para hacerlo en esa época y formamos 10 equipos de atención integral de salud, de tal forma que cada equipo tenía un territorio asignado, tenía un enfermero y un técnico de atención primaria de salud. Hizo un levantamiento de la información estoy hablando del 2017. Hace un levantamiento de la información 2017, 2018, 2019, de tal forma que yo ya sabía cuántos habitantes habían en cada territorio, de qué sufrían, cuántos niños, cuántas embarazadas, cuántas personas con discapacidad. Y luego nos viene el brote del COVID-19. Entonces, cuando nos azota la pandemia, previo a eso, nosotros ya habíamos hecho nuestra levantamiento de la información de cuáles eran nuestras personas vulnerables, cuáles eran las que probablemente iban a recibir su azote. Y sí, hicimos un trabajo bien intenso buscando a los probables o posibles víctimas y estadísticamente fuimos el último cantón en recibir el azote en Manabí, y gracias al proceso de vacunación que también fue liderado por una estudiante, Elan, que en ese tiempo era subsecretaria, que lideró el tema de la vacunación. Fuimos emblemáticos a nivel mundial incluso. Fuimos el primer cantón en salir de la pandemia. Entonces, por población, fuimos uno de los cantones menor afectados por la pandemia, y después se demostró que los países o los territorios donde los médicos familiares lideraban la atención primaria de salud fueron los que menos azotes recibieron en la pandemia. Entonces tuvimos ese privilegio de trabajar junto con otros compañeros míos también graduados en el LAN y también graduados en la PUCE. Aquí en Jama hicimos una sala, nosotros nos jugamos el tema de organizar ahí una sala de observación de pacientes, ¿no? Claro, tenían como una salita con varias camitas. Un centro de salud. Por eso yo digo que la experiencia adquirida en su formación les dio la posibilidad de aportar con estrategias novedosas, ¿no? Contra el impacto de esta pandemia que azotó muy bruscamente al mundo entero. Sí, ingresamos ahí, pusimos 10 camas, y en esas camas pues los pacientes que iban llegando y que veíamos la posibilidad de manejarlo en el centro de salud, pues lo manejábamos. Los pacientes que estaban sumamente complicados, pues eso sí ya iban al hospital, se ingresaban. Pacientes con multimorbilidades, es decir, tenían varias enfermedades, incluso personas que no tenían controladas sus enfermedades por X razón, ¿no? Esos pacientes pues sí ya eran ingresados a un hospital de segundo nivel, y algunos pues fallecieron. Incluso mi madre, que vivía en Guayaquil, falleció también por complicaciones de la COVID-19. Estuvo ingresada 52 días en terapia intensiva. Entonces, también me tocó trabajar aquí, después del trabajo viajar hasta Puerto Viejo, al hospital de especialidades, estar ahí y al otro día nuevamente venir para acá a trabajar como si nada. Entonces, ha sido una experiencia muy dura, pero también enriquecedora. Bien, actualmente estás dedicado, sigues acá en su centro y estás ya trabajando lo que es la cátedra, estás como profesor, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa experiencia en la docencia, porque bueno, sabemos que la formación profesional médico, eres médico, pero bueno, ya para llegar a ser docente tienes que tener un nivel de especialización, como una experiencia, porque bueno, la pedagogía es un poco más compleja. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí, en mi formación, aparte de mi especialidad con medicina familiar, hice una maestría en gerencia hospitalaria, ya en SPOL, y luego realicé varios cursos de educación superior, e incluso cursos de educación superior en salud. Entonces, tengo actualmente varios cursos de educación en salud. Y desde que me gradué Claro, eso te ha brindado las herramientas pedagógicas para poder enfocarle esta actividad. Ajá, entonces desde que me gradué de la Pontificia Universidad Católica me quedé como docente de posgrado para los nuevos estudiantes que iban a hacer la especialidad de medicina familiar, y docente de pregrado. Entonces ya nuestros primeros estudiantes ya ahorita son
enfermeros, ya están ejerciendo. Sí. Hay algunos que ya son líderes de algunas unidades operativas. He tenido el gusto de ir a visitarles, algunos me han invitado a darle algunas conferencias y charlas. Empezamos con carrera de enfermería. Actualmente estoy en la carrera de fisioterapia en la Pontificia Universidad Católica Extensión Manabí, y estamos ayudando a la formación desde el inicio de la carrera a que sean unos profesionales más humanos, que es lo más importante, ¿no? Porque decía un eslogan por ahí: ya el paciente viene sufriendo por su enfermedad como para que llegue a un centro de salud y tenga que sufrir por la mala cara de ustedes. Entonces, tratamos de que sean médicos humanistas, profesionales humanistas, y ellos se destacan justamente por eso. Entonces, estoy trabajando justamente con ellos. En la formación doy anatomía y fisiología, que son una de las asignaturas más pesadas. Yo le digo a ellos que son como la columna de un edificio. Entonces, si no tienen una buena formación allí, pues no van a tener un buen sostén de su carrera. Y en el Centro de Salud Jama sigo trabajando como especialista en medicina familiar. Apoyo también al distrito en la formación de los nuevos profesionales que se incorporan. Lidero el tema de desnutrición aquí en Jama. Estamos trabajando. El plan de desnutrición infantil. Sí, es un asunto muy importante, muy interesante, porque a nivel mundial Ecuador figura como el cuarto país en desnutrición, a nivel de región de Latinoamérica, funciona como el cuarto país con casos de nutrición en nuestra región, y es sumamente preocupante. Hasta el año pasado estaban en 27%, es decir, de cada 100 niños, 27 tenían nutrición. Sin embargo, por el trabajo que se ha realizado aquí en Jama, junto con otros compañeros de los equipos que te menciono, bajamos esa cifra del 27 al 10.5%. Es decir, Jama actualmente cuenta con alrededor del 10% de niños con desnutrición crónica, ya no grave, sino crónica, porque en algún momento tuvieron desnutrición aguda, global, y se afectó su talla. Entonces, tenemos menos del 2% con nutrición grave, nutrición aguda, y alrededor del 10% con niños con nutrición crónica, y de eso nos encargamos nosotros. Cada equipo hace un levantamiento de esa información y le da seguimiento nominal, que se denomina, a ese niño se le atiende tanto en domicilio como en el centro de salud. Y hemos sacado muchos niños. Claro, es una política prácticamente de política de Estado, ¿no? Ya de varios gobiernos que hacen mucho énfasis en la desnutrición infantil por la importancia que tiene. Pero sabes que a mí me surge una idea. Desnutrición infantil viene siendo proporcional a niveles de pobreza, pero yo digo, también hay un factor muy importante que es el desconocimiento, la mala educación en hábitos alimenticios, porque a veces vas al campo y ves los niños que tienen desnutrición, pero sin embargo ves que echan maíz y salen 50 gallinas, tienen 3 vacas. Entonces también pasa por un poco el tema de malos hábitos alimenticios. Aquí se estira mucho el raspadito de verde, el aguadito de arrocito con no sé qué, ¿no? Como que también hay que trabajar en eso. Sí, lamentablemente el tema de nutrición infantil es un problema no solamente médico, es un problema social. Porque de qué vale que el doctor David Placer atienda al niño y le diga, dele comer esto, y tú llegas al domicilio, esa persona vive en piso de tierra, pared de cartón, de plástico, no tiene refri, no tiene luz. Entonces, ¿cómo conservar sus alimentos? Nunca ha conocido una lechuga, una manzana. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros como iniciativa propia buscamos el tema de apadrinamiento, de tal forma que empezamos con que un médico apadrinara a un niño durante 3 a 6 meses. Entonces, el doctor Máximo, el doctor X, apadrina a ese niño y todos los meses le provee una canasta de alimentos, no solamente para el niño, sino para su familia. Entonces, muchos niños sacamos de ese estado de nutrición, y actualmente otras personas se han unido a apadrinar a estos niños por 3 meses o 6 meses, y de esa forma salen de su estado de nutrición, como tú dices, pues mejorar sus condiciones de vida, no solamente darle la medicina, sino también ver qué otros factores pudieran estar influyendo, como el tema de una mala higiene, tema de parasitosis, tema de poco acceso a los sistemas de salud.
Entonces, de esa forma estamos trabajando junto con varios equipos. Aunque ya no soy el líder de la unidad, pues me intereso mucho por los niños con nutrición y estamos trabajando con ellos. Bien, proyecto futuro, Roberto. El médico nunca deja de estudiar. Y en mi caso, pues yo estudio alrededor de 2-3 horas diarias, pero siempre estamos trabajando con certificaciones nacionales, internacionales, cursos. Estoy previo a hacer una maestría en educación superior en salud, que avale también el tema que estoy dando. Hay algunos proyectos. Poco me gusta hablar de las cosas que voy a hacer para que, claro, para que se enteren. Que se enteren después. Que se enteren después, claro. Sí. Bien, sí, yo creo que el trabajo de ustedes es un trabajo que es palpable en la comunidad, le ha ayudado mucho al cantón, al país, en un tema tan sensible como es la medicina. La orientación vocacional siempre fue ser médico, ¿verdad? Sí, casualmente yo siempre recuerdo eso, que cuando yo era niño siempre me veía atendiendo. Pero más que el tema, porque el tema vocacional puede tener varias orientaciones, ¿no? Pudieran hacerlo por satisfacción personal, pudiera ser por factor económico, pero pudiera hacerlo también por ayudar a los demás. Por ayudar. Entonces, en mi caso está más en la tercera opción, por ayudar a las personas, por ayudar al que menos tiene. Incluso tengo un consultorio donde las personas de pocos recursos o sin ningún recurso pueden venir a atenderse totalmente gratis. Más si me toca ayudarle para su medicina, también puedo aportarle. Hemos ayudado a muchas personas junto con mi esposa a que por lo menos tengan la medicina para recuperarse de esa enfermedad aguda. Entonces, el tema mío de mi formación es más por el tema de ayudar. Sí, más que factor económico o satisfacción personal. Claro, pero lo que me refería es que tenías muy bien definida tu orientación vocacional, que querías ser médico. Por ejemplo, hay médicos que, como digo yo, de carambola, que les tocó o se les dio la oportunidad y son médicos, que después pueden ser buenos o malos médicos, pero bueno, los hay, sabemos que los hay. Bien, Roberto. Tiene que nacerte, ¿no? La medicina yo digo que es como la pedagogía, enseñar cualquiera no puede enseñar. Y esa es una de los fuertes, yo puedo decir, que aparte de que me gusta aprender, me gusta enseñar. Entonces, la docencia me ha ayudado mucho también a prepararme mejor, porque no puedo enseñar algo a media. Claro, es bien complicado. Bien, ¿cómo te has sentido? Muy bien, como en casa. Ha sido una... De hecho, estamos en tu casa. No, pero a ver, esta modalidad, ¿no? Es muy tranquila, muy relajante, porque es una conversación entre amigos que se establece y es muy chévere. Entonces, Robert, solo me resta agradecerte por la deferencia de haber acudido a mi petición de participar acá en nuestro programa, de valientemente ser el primero. Espero que el privilegio de ser el primero. Espero que otros compañeros médicos formados del LAN que me pueden estar viendo, de mis seguidores, se embullen y pasen por acá a comentar su experiencia, cómo fue el LAN, qué han hecho, qué han podido hacer, cómo se han podido realizar como profesionales en esa profesión tan bella que es la medicina. Bien, ustedes, queridos amigos, si han llegado hasta acá y si les ha gustado, den su like, suscríbanse al canal y compartan para que lleguen a otros seguidores. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos va a ayudar mucho para crecer en nuestro canal. Bueno, Roberto, muchas gracias. Gracias a ti.